En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando el libro de Lucas. Bienvenido pues a su programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 18, en el verso 9 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones e injustos, adúlteros, y no soy ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y aquel que se humilla será enaltecido. Esta parábola es sumamente aleccionadora e interesante, y que aborda un tema importante, un problema que el ser humano tiene. Desde que Adán y Eva quedaron separados de Dios, y como el hombre, como criatura divina, no está diseñado para estar separado de Dios, sino que lo que separa al hombre de su creador es el pecado. El hombre ha buscado la manera, a través de toda la historia, ha buscado las formas, los métodos, las maneras de cómo poder justificarse delante de Dios, cómo volver a tener comunión con Dios. Porque allá en lo más profundo de la mente y del corazón del ser humano está el conocimiento de que nosotros, siendo criaturas, tenemos que tener comunión con nuestro Creador. Y el hombre se ha inventado miles de formas, métodos, religiones, confesiones de fe, para poder acercarse a Dios. Si usted, hermano, hermana, amigo, va a una biblioteca, que contenga bastantes libros, que sea muy buena, y usted le dice al bibliotecario que necesita un libro que hable de las religiones que han habido en el mundo hasta el día de hoy, seguramente va a buscar en la estantería allí algún libro de gran tamaño y de mucho volumen y muy grueso, porque son miles y miles y miles de religiones que han habido en el mundo y que actualmente hay en el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre quiere justificarse delante de Dios, como el caso que plantea Jesús aquí, de
de unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciando a los otros, y les contó esta parábola. El hombre ha tratado de justificarse, de buscar la manera de quedar bien con Dios, la manera en cómo podemos de alguna manera acercarnos a Dios y tener el favor de Dios. Algunos lo que han hecho es, desconociendo al verdadero Dios, se han inventado muchos dioses en el mundo. Esa es la triste historia de la religión, de la religiosidad del ser humano sobre la faz de la tierra en el desarrollo de su historia. Y aquí encontramos nosotros a un fariseo que estaba dedicado totalmente a las cosas de Dios, al menos eso es lo que él pensaba. Era una persona que se encargaba de enseñar a otros la palabra del Señor, en el pueblo judío, en el pueblo israelí. Era muy estrictos en sus leyes, en sus prácticas religiosas. Y esto había despertado en el corazón de los fariseos un orgullo religioso. Y ese orgullo los llevaba a juzgar y a menospreciar a los que no eran como ellos, a los que no practicaban con detalle las prácticas de su religión, y entonces menospreciaban a los demás. Esta parábola va dirigida precisamente al ser humano, no solamente al fariseo, sino a todas las personas religiosas que hay en el mundo. ¿Cuántas religiones hay actualmente? Solo en Honduras, ya no digamos Centroamérica o América del Norte y del Sur, y ya no digamos cuántas religiones hay en todos los continentes de este mundo y cuántas religiones han habido. Y el hombre y la mujer que son religiosos confían en la práctica de sus disciplinas religiosas, como en este caso, este hombre asumiendo una actitud de justificación delante de Dios. Está orando consigo mismo, dice el Señor, porque en realidad no está orando con Dios. Si él tuviese conciencia quién es su creador y tuviese conocimiento de la santidad y de la justicia del Dios que hizo el universo e hizo el sistema solar y la tierra, esta persona no hubiera jamás adoptado una actitud de juicio y de crítica hacia los demás, sino que se hubiera humillado. Pero él creía que era un hombre justo, como dice aquí en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. En realidad, los fariseos, los escribas, algunos sacerdotes, algunas personas sumamente religiosas en la cultura israelí, ellos creían que eran hombres justos, que estaban agradando al Señor, porque habían perdido de vista su propia condición pecaminosa, su condición individual. Los fariseos tenían la tendencia de juzgar a los demás porque eran muy estrictos y muy esforzados en poner en práctica una serie de leyes que ellos mismos le habían agregado a las leyes de Dios. Y aquellos que no se sometían precisamente a las normas establecidas por ellos eran menospreciados y tenidos por pecadores. Y el Señor cuenta la parábola de dos hombres, uno religioso, sumamente religioso,
como los fariseos, y otro publicano, que en realidad los publicanos tenían mala fama entre el pueblo de Israel, porque algunos de estos publicanos estaban trabajando para el Imperio Romano y se encargaban de cobrar los impuestos. Y habían algunos publicanos que, movidos por la avaricia, cobraban más de lo debido de impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano no les pagaba a ellos, sino que les decía que tomasen un porcentaje o una parte del dinero recaudado para sus propias necesidades, como una manera de saldo, como una manera de salario. Y algunos cobraban, llevados por la avaricia y la injusticia, cobraban más de lo establecido por el Imperio Romano. Por lo tanto, eran tildados de personas traidores, eran traidores y estaban traicionando la nación de Israel. Además, eran odiados precisamente porque estaban recaudando los impuestos para el imperio, para que el imperio tuviera el dinero suficiente para mantener las tropas de ocupación en todos los países que el imperio había conquistado. Y eran odiados. Estos eran los publicanos, cobradores de impuestos. Y los fariseos eran los que creían que eran justos y se justificaban no solamente delante de las demás personas del pueblo de Israel, sino que se justificaban delante de Dios. Aquí el Señor cuenta una parábola de un fariseo que está orando. Y el Señor dice que está orando consigo mismo porque Dios no acepta de ninguna manera, ni recibe ni la adoración de una persona que no se humilla, de una persona que es criticona, que juzga, que asume delante de Dios la actitud de un juez y que no pide perdón ni es consciente de su condición vil y pecaminosa. Como todo ser humano sabemos que si nos acercamos a Dios y oramos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición de que somos pecadores delante de Dios y que no podemos ocultar lo que hay allá en lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Eso no podemos ocultarlo. Ciertamente hay pecado en nosotros, no somos perfectos, estamos llenos de egoísmo y de toda clase de maldad. Jesucristo dijo que los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, los pleitos, las iras, las maldades, todas las maldades salen de dentro del corazón. Y cuando estas maldades que están anidadas en el corazón del ser humano tienen su expresión en un momento de la vida de esa persona, entonces esa persona comete pecado. Cristo dice que de adentro del corazón salen todas estas maldades, porque el ser humano tiene una naturaleza que tiende al deterioro moral, una naturaleza que los teólogos llaman naturaleza pecaminosa. Otros le llaman naturaleza caída para recordar cómo fue que Adán y Eva pecaron delante de Dios desobedeciendo, y así se ha transmitido a toda la humanidad esa tendencia pecaminosa. Y por eso el Señor declara que la maldad se encuentra no tanto afuera, sino allá adentro, en nuestro corazón. Y que cuando nos acercamos a Dios debemos de asumir una actitud crítica para con nosotros mismos. Debemos de reconocer que lo primero que tenemos que hacer en la presencia de Dios es reconocer
que somos pecadores y pedirle al Señor perdón, porque todo pecado primeramente ofende al Creador, ofende a Dios, y en segundo lugar, todo pecado ofende también al prójimo, a las personas que están cerca de nosotros. Y en tercer lugar, todo pecado es contra nosotros mismos, porque el pecado tiene sus consecuencias para con nosotros. Y este hombre está asumiendo una actitud de justificación. Dice, vea el contenido de la oración de este fariseo. Dice que oraba de pie. Ya eso era una actitud no de humillación. Casi siempre la posición normal cuando uno ora es que uno siente el deseo de ponerse de rodillas. Esa actitud física del cuerpo de estar de rodillas es como un reconocimiento de que nosotros sabemos que somos pecadores y que estamos humillados en la presencia de un Dios que por gracia nos ha dado el don de la vida y que es longánimo y paciente con nosotros, esperando que procedamos al arrepentimiento. Y por eso se dice aquí, el Señor dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Ve usted la tendencia de los legalistas? En las iglesias hay muchos legalistas. En las iglesias hay mucha gente orgullosa que tiene la tendencia siempre de compararse con los demás. No hay cosa peor que podemos hacer que estar siempre comparándonos con los demás. Y nuestra comparación siempre es menospreciando a los demás, creyendo nosotros que somos mejor que los demás, porque practicamos ciertas normas religiosas. Este era el problema de todos los fariseos y de mucha gente, pero gran cantidad de gente del pueblo de Israel. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones. Ellos son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aun como este publicano. Y empezó también a hablar a Dios diciendo cuáles eran sus logros religiosos. Dijo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano, más el publicano, el que estaba lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo, estaba profundamente humillado. Entonces esa tendencia de compararnos a los demás y creer que hacemos mérito delante de Dios a causa de la práctica de nuestras costumbres religiosas, que es lo que estaban haciendo los fariseos. Entonces el Señor dice que no escuchó al fariseo. Por eso dice, oraba consigo mismo. No reconocía la santidad, la justicia, la persona de Dios. Estaba allí de pie, orando a Dios, según él, para hablar de sus méritos, de sus prácticas religiosas y para expresar su orgullo y su menosprecio hacia las demás personas. No soy como aquel publicano. Sin embargo, el publicano asumió la actitud correcta delante de Dios. Se humilló, reconoció su condición pecaminosa y no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro, sino que humillado con el rostro o con la mirada hacia el suelo, decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Señor, ayúdame. Señor, perdona mis pecados, perdona mis injusticias y todas mis maldades.
Reconozco, Señor, que soy un hombre pecador y que merezco el juicio, pero sé propicio, sé favorable a mí, conforme a tu gracia y conforme, Señor, a tu misericordia y tu bondad, perdóname. Esa era la actitud del hombre, del hombre que reconocía su pecado, que era el recaudador de impuestos. Entonces se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús dijo, os digo que el pecador, el publicano, descendió a su casa justificado. Dios lo perdonó por esa actitud. La predicación del Evangelio es la predicación de la gracia de Dios. Y Dios pide de todo ser humano que reconozca su condición pecaminosa y que entienda que no podrá ser justificado por obra alguna, sino solamente recibiendo a Cristo como su Señor y su Salvador. Así, por fe en Cristo, esta persona será perdonada y justificada y se le concederá el don de la salvación. Así que, amados hermanos, aprendamos la gran lección, la máxima de Jesucristo para concluir esta parábola. Dice así, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la actitud correcta es ser manso, humilde de corazón como lo fue Jesús. Es reconocer que somos dignos del juicio, pero que a causa de la gracia del Señor se nos concede el perdón si reconocemos cada uno de nosotros nuestra propia condición pecaminosa y reconocemos que no podemos justificarnos delante de Dios, sino venir a Cristo, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Recibir al Señor y como Salvador de nuestras vidas. Esta es la gran lección. Esta es la gran lección que el Señor nos concede a nosotros. Así que esta parábola enseña sobre la necesidad de ser humildes, porque todo aquel que se humilla será exaltado, y todo aquel que se exalta y asume la actitud de este fariseo será humillado. Dios le bendiga, amado hermano, Dios le guarde. Lo espero mañana para que continuemos estudiando el libro de Lucas. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.